Siempre creí que una hija es como una extensión de nuestro corazón. Pasé toda mi vida cuidando para que Valeria tuviera todo lo que yo nunca tuve: seguridad, cariño y un hogar que siempre pudiera llamar suyo. Pensaba que, después de tantos años de esfuerzo, viviríamos en paz, riendo de las pequeñas cosas. Pero aquel día, cuando me miró a los ojos y me dijo: «Aquí mando yo, no tú», algo dentro de mí se rompió para siempre. Y si crees que esta historia termina ahí, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie lo vio venir. Quédate conmigo hasta el final porque esta historia va a dar un giro que no te imaginas. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios: ¿desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Te prometo que sentirás cada palabra. Mi nombre es Regina Campos, tengo 73 años, y durante casi 4 décadas fui esposa, madre y ama de casa, creyendo que mi mayor tesoro era la familia que construí. Pero aquel día, entendí que a veces es necesario perder para aprender a amarse de verdad. Siempre soñé con tener una casa que se sintiera como un abrazo al entrar. Cuando crucé por primera vez la puerta de aquel lugar con su piso de mármol reluciente, sentí que todos los años de trabajo y desvelo por fin valían la pena. Había pasado tantas noches cosiendo vestidos ajenos, guardando cada peso como si fueran monedas de oro, que al pisar ese suelo frío y brillante sentí que mis manos y mi espalda dolida tenían por fin una recompensa. En cada rincón imaginé la voz de mi hija Valeria, sus risas llenando los pasillos y su mirada de niña emocionada al ver aquel hogar donde todo brillaba. La sala, con sus sillones de terciopelo azul y cortinas de lino marfil, era mi espacio favorito. Allí colocaba jarrones de cristal tallado con rosas blancas, que al caer la tarde reflejaban una luz suave, como si la casa respirara calma. Siempre encendía los candelabros dorados del comedor al anochecer, no importaba si era una cena sencilla, porque me hacía sentir que la vida, con todos sus golpes, también podía regalar momentos de lujo y belleza. Me gustaba pensar que cada rincón era un espejo de mi alma, ordenada, sencilla, pero llena de pequeños detalles que hablaban de amor. Por eso, cuando vi a Valeria entrar con Mauricio aquel día, cargando cajas de muebles nuevos sin decir una palabra, algo en mi pecho se encogió. Sus risas, que antes me llenaban de alegría, ahora sonaban lejanas, como si yo ya no perteneciera a ese lugar. Vi cómo ponían esas cajas sobre mi alfombra de lana, esa que traje de un viaje con mi difunto esposo, sin cuidar nada, sin preguntar si estaba de acuerdo. En ese momento entendí que mi casa, esa que construí con tanto esfuerzo, ya no era del todo mía. Abrí una de las cajas por curiosidad y vi un sillón moderno, de un color gris frío, sin alma, sin historia. Lo toqué y sentí que mis manos buscaban el calor del terciopelo viejo que todavía guardaba el eco de los cuentos que le contaba a Valeria cuando era niña. «¿Qué es esto, hija?», pregunté con voz suave, pero con el corazón latiendo fuerte. «Son los nuevos muebles, mamá». «Ya era hora de renovar», me respondió sin mirarme, con una naturalidad que me dolió más que cualquier palabra dura. Me quedé en silencio, observando cómo Mauricio bajaba otra caja y decía: «Estos muebles viejos ya no combinan, mañana viene el camión a llevárselos». Viejos. Así llamó a lo que compré con años de sacrificio, a lo que representaba mis recuerdos y mi vida. Sentí como si alguien me arrancara una parte de mí sin pedirme permiso. Me retiré despacio hacia la cocina, como buscando aire. Encendí la cafetera y me quedé viendo cómo el vapor subía, como si mis pensamientos se hicieran humo. Abrí el frasco de azúcar de cristal, ese que tengo desde que Valeria era niña, y lo acaricié como si pudiera darme un poco de consuelo. Me senté en la mesa, esa mesa de roble macizo donde celebramos sus cumpleaños, y miré el mantel de lino bordado que yo misma cosí. Era como si todos los objetos a mi alrededor me recordaran que yo estaba perdiendo algo que no sabía cómo recuperar. Esa tarde, Valeria siguió moviendo cajas y Mauricio hablaba de nuevas cortinas, de pintar las paredes con tonos modernos. Yo los miraba, callada, como si fuera invisible. Me pregunté en qué momento pasé de ser la dueña de esa casa a una invitada que ya no puede opinar. Miré mis manos arrugadas y pensé en cuántas veces las usé para proteger a Valeria, para darle lo mejor. Y ahora me sentía extraña, desplazada en mi propio hogar. Subí despacio las escaleras para darme un respiro. Al pasar frente al espejo del pasillo, me quedé mirándome largo rato. Me vi cansada, pero también con una mirada que parecía despertar algo dormido. Tal vez era la primera vez que me preguntaba, ¿por qué me siento como una intrusa en el lugar que yo compré? ¿Por qué mi hija no me consulta, no me mira,
No me escucha. Me recosté en mi cama y traté de pensar en los buenos tiempos, en cuando Valeria me abrazaba fuerte después de la escuela y me decía: «Mamá, cuando sea grande quiero una casa tan bonita como esta». ¡Qué ironía! Ahora, la mujer en la que se convirtió siente que esta casa es suya, sin ver que fue mi esfuerzo el que la levantó. Una mezcla de tristeza y rabia me llenó el pecho, pero decidí guardar silencio. Al caer la noche, escuché sus voces desde la sala. No pude evitar escuchar cuando Valeria dijo, con tono firme: «Aquí todo será como yo quiero. Mi madre ya tuvo su tiempo». Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Me quedé sentada en la cama, sintiendo como mis ojos se llenaban de lágrimas calientes que me ardían más que el orgullo herido. Respiré hondo, cerré los ojos y me prometí algo en silencio. No volvería a permitir que nadie, ni siquiera mi hija, me hiciera sentir como si ya no tuviera derecho a decidir en mi propia vida. Quizá ese fue el momento en que empezó mi verdadera historia, una historia donde aprendí que el respeto no se mendiga. Me levanté, caminé hasta la terraza y vi el cielo de noche, oscuro pero con algunas estrellas. Me quedé ahí, sintiendo el viento en mi cara, pensando en lo que vendría. Tal vez era hora de hacer algo, de tomar una decisión que cambiara todo. No sabía cómo ni cuándo, pero sentía una fuerza creciendo dentro de mí, como si por fin entendiera que la dignidad no tiene edad ni precio. Todavía recuerdo cuando Valeria era pequeña y la casa se llenaba de sus risas. Le encantaba saltar sobre los sillones de terciopelo azul que había comprado con tanto esfuerzo, como si fueran castillos mágicos. Yo me sentaba en la alfombra a mirarla, con las manos manchadas de harina porque siempre horneaba pan cuando ella llegaba de la escuela. En las tardes de invierno, le ponía su manta de lana favorita, y entre sorbos de chocolate caliente, inventábamos historias de príncipes y héroes. Aquella sala, con sus cortinas de lino y el aroma de mi perfume caro, era nuestro pequeño mundo. Por eso, verla ahora caminar con zapatos de tacón sobre el mismo suelo, moviendo cosas sin consultarme, me dolía más de lo que imaginaba. Ese día, Valeria decidió que las paredes de la sala necesitaban un cambio. Llegó con una lata de pintura gris y me dijo con tono firme: «Mamá, esto necesita un estilo más moderno». Yo me quedé en silencio, con el corazón apretado. No era solo una pared, eran años de recuerdos lo que estaban por cubrirse con una capa de pintura fría. La vi empujar el sillón de terciopelo azul, ese que aún guardaba las huellas de sus juegos de infancia, como si fuera un estorbo. «Mamá, estas cosas ya se ven viejas, tenemos que cambiarlas», dijo mientras movía también los cojines bordados a mano. Esos cojines eran mi orgullo, cada uno tenía un pedazo de mi historia, las tardes que pasé cosiéndolos, con música suave de fondo, mientras pensaba en el futuro de mi hija. En un instante, todo lo que me representaba parecía no tener valor. No supe qué responder. Solo sentí la garganta seca, como si las palabras se hubieran escondido por miedo a romperse. Fui hasta la cocina y me quedé ahí, escuchando cómo Valeria y Mauricio reían mientras seguían reorganizando todo a su antojo. Me apoyé en la barra de granito pulido y miré mi reflejo en la cafetera. ¿En qué momento me convertí en una invitada en mi propia casa?, me pregunté en voz baja, con un nudo en el estómago. Ese día guardé los cojines de seda en una caja, envolviéndolos uno por uno con cuidado, como quien guarda un recuerdo antes de que lo destrocen. Mientras lo hacía, sentí una punzada de nostalgia. Cada puntada, cada hilo, era un pedazo de mí. Pensé en quemarlos, en deshacerme de todo, pero no pude. Era como si al guardarlos también estuviera guardando mi dignidad, protegiéndola de miradas que ya no sabían apreciarla. Cené sola esa noche, sentada en la cocina. Puse mi plato sobre un mantel bordado y serví un poco de vino reserva en una copa de cristal. Me fijé en el silencio de la casa. Ya no era el silencio cálido de antes, sino uno pesado, como si las paredes mismas estuvieran cansadas de escuchar lo que se decía en voz baja. Mientras bebía el vino, sentí una lágrima rodar por mi mejilla. No era solo tristeza, era una sensación de pérdida difícil de describir. Me fui a la terraza, buscando el consuelo de las luces de la ciudad. Desde ahí miré la sala, todo estaba cambiado, como si alguien hubiera decidido arrancar mis recuerdos y pintar encima. Recordé el día en que compré esa casa con mi esposo, cuando cada rincón nos parecía un sueño hecho realidad. Me pregunté qué pensaría él si estuviera vivo para ver cómo su hija me trataba. Valeria pasó por mi lado con el celular en la mano. Ni siquiera me miró. «Mamá, ¿puedes mover tus cosas del recibidor? Vamos a poner una consola nueva»,
me dijo sin esperar respuesta. Yo asentí en silencio, aunque por dentro sentí que cada palabra me arañaba. Quise gritar que todo eso lo compré yo, que esa casa era mi esfuerzo, mi vida. Pero algo me detuvo, como si una voz interna me dijera: espera, observa. Esa noche me costó dormir. Cerraba los ojos y veía la imagen de mis sillones de terciopelo siendo arrastrados por la sala como si fueran basura. Me levanté a medianoche, encendí una lámpara pequeña y acaricié con las manos la madera de mi cama, esa que me acompañó desde que Valeria era niña. Todo esto es mío, susurré en voz baja, como si al decirlo pudiera volver a sentirme dueña de algo. Por la mañana, cuando bajé, la sala estaba diferente. Habían puesto una alfombra nueva, fría, sin historia, y los candelabros dorados habían sido apagados. El ambiente se sentía distante, como si la casa misma ya no me reconociera. Me quedé de pie frente a la puerta, con la sensación de que algo se me escapaba entre las manos. Valeria me miró y dijo con voz suave, pero sin emoción: «Mamá, no te enojes, es por tu bien. Quiero que la casa se vea más bonita». Esa frase me rompió por dentro. ¿Por mi bien? ¿Desde cuándo lo que amo es algo que necesita cambiar? Me di la vuelta, entré a mi habitación y cerré la puerta. Me quedé ahí, con la luz apagada, sintiendo un peso en el pecho. Sabía que algo se estaba rompiendo entre nosotras. Tal vez era el momento de ver la verdad que no quería aceptar. Ya no éramos el equipo que yo imaginé, y mi lugar en esta casa empezaba a ser una sombra. Ese domingo amanecí con ganas de compartir algo mío. Habían pasado semanas desde que sentía la casa como un espacio ajeno, como si cada rincón hubiera dejado de pertenecerme. Pensé que invitar a mis amigas del club de costura sería una forma de volver a darle vida a lo que antes me hacía sentir orgullosa. Me levanté temprano, preparé una mesa preciosa en la sala, con mi vajilla de porcelana fina y las copas de cristal que había usado el día en que inauguramos la casa. Coloqué un mantel de lino bordado y un centro de mesa con flores frescas, rosas blancas y lilas. La luz que entraba por la ventana iluminaba todo con un tono cálido que hacía parecer que la casa volvía a sonreír. Mientras servía el té de jazmín, me acordé de cuando Valeria se sentaba a tomar chocolate conmigo, con las piernas colgando de la silla y los ojos llenos de curiosidad. Preparar esa mesa me llenaba de recuerdos dulces. Puse pequeños platos con galletas de mantequilla y un pastel que horneé en la noche, pensando que quizá el olor a vainilla podría despertar algo de la niña que Valeria fue alguna vez. Era un gesto simple, pero en mi corazón significaba un intento de volver a conectar con la esencia de un hogar compartido. A las 3 de la tarde llegaron mis amigas, doña Celia, con su perfume de jazmín y su voz pausada, Elena, que siempre trae consigo alguna historia divertida, y Carmen, que me abrazó fuerte como si supiera que necesitaba ese calor. Nos sentamos en la sala, entre risas suaves y recuerdos, disfrutando de ese espacio que tantas veces había sido nuestro punto de encuentro. Encendí los candelabros dorados, no porque fuera de noche, sino porque me gusta cómo esa luz cálida abraza las paredes, haciéndome sentir que la casa tiene alma. Pero de pronto, escuché los tacones de Valeria bajando por las escaleras. No saludó, no sonrió. Su mirada fría recorrió la sala, como si buscara un error. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con un tono seco que me dejó helada. «Invité a mis amigas a tomar el té», respondí con una sonrisa tímida. Pero esa sonrisa se apagó cuando escuché su respuesta. «No quiero gente aquí sin mi permiso, mamá. ¿Por qué no entiendes que esta ahora es mi casa?». Sentí que el té en mis manos temblaba. Mis amigas me miraron en silencio, incómodas, como si hubieran entrado en una escena que no les pertenecía. «Valeria, solo quería compartir una tarde con ellas. Esta también es mi casa», dije con un hilo de voz, intentando mantener la calma. Pero ella me miró con una mezcla de fastidio y autoridad que nunca antes había visto en sus ojos. «Mamá, ya hablamos de esto. Aquí mando yo», repitió con frialdad. No supe qué responder. Miré a mis amigas, que bajaron la mirada como para no incomodarme más. Les serví el té en silencio, mientras en mi pecho sentía una mezcla de tristeza y vergüenza. Cada sorbo sabía amargo. Yo, que siempre fui la dueña de mis decisiones, ahora parecía una invitada en mi propio hogar. Me pregunté en qué momento mi voz dejó de importar. Cuando terminaron la merienda, las acompañé hasta la puerta. Carmen me abrazó fuerte, como si quisiera decirme algo que no se atrevía a pronunciar. Doña Celia, con los ojos húmedos, susurró: «No dejes que te hable así, Regina».
Tú vales más de lo que imaginas. Sonreí con un gesto cansado y les agradecí haber venido. Cuando cerré la puerta, sentí que mi alma también se cerraba un poco más. Me quedé en la sala, sola, mirando el mantel de lino con migas de galletas y las tazas de porcelana vacías. Todo parecía perfecto, pero por dentro sentía que algo se había roto. Caminé despacio por la sala, pasando la mano por los muebles que aún quedaban, como si buscara algún rastro de mi propia historia en ellos. Fui a la cocina y me serví otra taza de té, más por consuelo que por gusto. El aroma a jazmín se mezclaba con el silencio incómodo que quedó en la casa. Pensé en decirle algo a Valeria, en enfrentarla, pero me faltó fuerza. Me sentí como una sombra, como una presencia que ya no tiene lugar en la vida de quien más debería amarla. Subí a mi habitación y abrí una vieja caja donde guardo fotos de Valeria cuando era niña. Había una en particular que siempre me conmovía. Ella, con apenas 5 años, abrazándome en el jardín mientras me decía que yo era su heroína. Toqué esa foto con los dedos temblorosos, preguntándome en qué momento dejamos de ser equipo, en qué momento me convertí en alguien que ella podía despreciar sin pensarlo 2 veces. Esa noche, no pude dormir. Di vueltas en la cama escuchando sus risas apagadas con Mauricio en la sala. Me pregunté si sabría lo mucho que me dolían esas palabras, o si en su mente yo ya no era más que una carga. Cada vez que cerraba los ojos, veía su mirada fría, su tono autoritario. Y en medio de esa oscuridad, una idea comenzó a crecer en silencio. Algo tenía que cambiar. Al amanecer, me miré en el espejo y vi una mujer cansada, pero con una chispa en los ojos que no había visto en años. Me prometí que no me quedaría de brazos cruzados. No sabía qué iba a hacer, pero una voz interna me dijo que era hora de levantarme, de recuperar mi lugar. Tal vez no sería fácil, pero estaba lista para empezar a luchar, aunque fuera en silencio. Aquella tarde decidí prepararme un café en la cocina, buscando un momento de calma en medio de esa tensión que ya se respiraba en cada esquina de la casa. La luz entraba por la ventana, reflejándose en las encimeras de granito pulido, y me quedé un momento observando ese brillo que tanto me gustaba. Puse agua a hervir y abrí el pequeño frasco de café, respirando su aroma fuerte, ese que siempre me recordaba que aún había cosas simples que podían darme paz. Con cada cucharada que echaba en la cafetera, sentía que me aferraba a la idea de que, de algún modo, todo podría volver a estar bien. Mientras el café burbujeaba, pensé en mi cumpleaños que se acercaba. Cada año solía celebrarlo con una pequeña reunión, algo sencillo pero lleno de cariño. Recordé las veces que Valeria me ayudaba a poner flores en la mesa, cuando todavía era una niña y se emocionaba con cualquier detalle. Con esa imagen en mi mente, la llamé desde la cocina. Hija, pensaba que tal vez podríamos hacer una reunión chiquita para mi cumpleaños, invitar a unas amigas, dije con voz suave, tratando de sonar alegre. Valeria bajó las escaleras con una cara que no supe descifrar. Llevaba el celular en una mano y un vaso de jugo en la otra. Una reunión, dijo con un tono que me hizo sentir como si estuviera proponiendo algo indebido. Sí, algo pequeño, en la sala. Pondría mi mantel de lino y serviríamos un poco de vino reserva, el que tanto te gusta, respondí, con una sonrisa que ya se sentía insegura. Lo que vino después me dejó sin aire. Valeria dejó el vaso en la mesa con fuerza y me interrumpió. Aquí mando yo, no tú. Esta es mi casa ahora, y no quiero que invites a nadie sin mi permiso. Sentí como las palabras me golpeaban en el pecho. Me quedé de pie, con la cuchara en la mano, sin saber qué decir. ¿Tu casa?, pensé para mí, la que compré con mis ahorros, con mi sudor. Pero las palabras no salieron. Mauricio apareció en la puerta de la cocina en ese momento, mirándome con una media sonrisa como si todo aquello le pareciera un espectáculo. No dijo nada, pero su silencio era tan ofensivo como las palabras de Valeria. Seguí ahí, inmóvil, escuchando el sonido del café burbujeando detrás de mí, mientras sentía que algo dentro de mí se partía en 1000 pedazos. No lloré. Ni siquiera discutí. En lugar de eso, tomé una respiración profunda y solté una sonrisa. Una sonrisa extraña, fría, que ni yo misma entendí en ese momento. Me di cuenta de que discutir no serviría de nada, porque las palabras que salen en medio de la ira solo dejan heridas más profundas. Así que solo dije, está bien, hija. Pero dentro de mí ya había algo decidido. Terminé de preparar mi café, lo serví en mi taza de porcelana con filo dorado y me senté en silencio a beberlo. Cada sorbo era como un juramento que se iba grabando en mi mente.
Algo iba a cambiar, y cambiaría pronto. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que debía poner un límite, no para castigarla, sino para recordarme a mí misma que mi dignidad no es negociable. Esa tarde no volví a hablar con Valeria. Ella siguió con su día como si nada hubiera pasado, pero yo la miraba desde la distancia, como si estuviera viendo a una desconocida. Me pregunté qué clase de mujer había criado. No pude evitar recordar su cara de niña, cuando me decía: mamá, eres mi mejor amiga. ¿Cuándo se borró esa niña? ¿Cuándo se convirtió en alguien capaz de humillarme en mi propia casa? Me encerré en mi habitación al atardecer. La luz que entraba por la ventana teñía las paredes de un color dorado, y pensé que el sol, al menos, seguía regalándome algo de belleza en medio de ese dolor. Abrí el cajón de mi buró y saqué una carta vieja que mi esposo me escribió años atrás, cuando decía que yo era el corazón de la familia. La leí y sentí un nudo en la garganta. ¿Qué diría él ahora si viera cómo su hija me trata? Esa noche no hubo cena en familia. Preparé una sopa ligera para mí y subí con el plato a mi cuarto. Desde arriba escuché risas de Valeria y Mauricio viendo televisión, como si nada hubiera ocurrido. Me senté en la cama, con el plato sobre mis piernas, y comí en silencio, sabiendo que algo en mí ya había cambiado para siempre. Me dormí tarde, pensando en mi vida, en el camino que había recorrido y en todo lo que había soportado por amor a mi hija. Y ahí, en la oscuridad, comprendí que no hay amor verdadero donde no hay respeto. Esa frase, dura pero real, me golpeó como un eco en el pecho. Al despertar al día siguiente, sentí una calma extraña. Era la calma de quien ya ha tomado una decisión, aunque aún no lo diga en voz alta. Me miré en el espejo y vi mis arrugas, mis canas, pero también vi una mujer que no está dispuesta a seguir cediendo su lugar en silencio. Y aunque no sabía qué haría todavía, en mi interior ya había un plan formándose. ¿Y tú, permitirías que alguien, aunque fuera tu propio hijo, te tratara como una extraña en tu propia casa? ¿Callarías para no perder la paz o hablarías para recuperar tu dignidad? No pasaron más de unas horas antes de que mi corazón me gritara que tenía que hacer algo. Esa misma tarde tomé mi bolso de cuero italiano, el único lujo que me había permitido comprar después de muchos años de trabajo, y me puse un abrigo ligero. Sentí el frío del metal de las llaves en mi mano, un recordatorio de que esa casa, por más que ahora pareciera ajena, todavía era mía. Me miré en el espejo del recibidor, ese espejo de marco dorado que había comprado con tanta ilusión, y me prometí algo: nadie, ni siquiera mi hija, volvería a humillarme así. Caminé por la calle con paso firme, aunque por dentro estaba temblando. Las aceras estaban cubiertas de hojas secas, y el viento helado me despeinaba mientras apretaba más fuerte el bolso contra mi costado. Cada paso que daba hacia el despacho de mi abogado era una mezcla de miedo y determinación. Recordaba la voz de Valeria, repitiendo: aquí mando yo, no tú, como una espina que no podía sacar de mi pecho. Al llegar al edificio del despacho, vi mi reflejo en las puertas de vidrio. Vi una mujer de 73 años, con arrugas marcadas y el cabello plateado, pero con una mirada que nunca había estado tan clara. Subí por el elevador en silencio, escuchando el eco metálico de las puertas al cerrarse. Me acomodé el abrigo, respiré hondo y me preparé para dar un paso que sabía que cambiaría el rumbo de mi vida. El abogado, el licenciado Romero, me recibió con una sonrisa amable. Su oficina era elegante, con paredes forradas de madera y una mesa de caoba pulida. Sobre el escritorio había una pluma estilográfica que brillaba como si esperara mi firma. ¿Cómo se encuentra, doña Regina?, preguntó con su tono pausado. Me senté en el sillón de cuero frente a él y, sin rodeos, le dije: necesito cambiar mi testamento. Vi cómo su expresión cambió a una mezcla de sorpresa y respeto. ¿Está segura?, preguntó mientras abría una carpeta. Asentí con firmeza. Más que nunca. Lo que está en mi nombre lo gané con esfuerzo, y no pienso dejarlo a alguien que me trata como si fuera una intrusa en mi propia vida. Mientras hablaba, acaricié el anillo de oro blanco que llevo en la mano derecha, el único recuerdo que me queda de mi esposo. El licenciado me explicó los procedimientos, pero apenas escuché. Mi mente estaba en otra parte, recordando cada momento en que me callé por amor a Valeria, cada vez que cedí por no lastimarla, y cómo, a pesar de todo, ella había encontrado una manera de herirme. Firmé cada documento con mano firme, sintiendo que cada firma era una forma de recuperar mi voz. ¿No quiere pensarlo un poco más?, insistió el abogado con delicadeza. Lo miré a los ojos y le respondí:
Cuando una madre siente que su propio sacrificio ha sido pisoteado, no hay vuelta atrás. Esta decisión es la más clara que he tomado en años. Sentí que mis palabras llenaban esa sala como una declaración de independencia. Al salir del despacho, el aire fresco me golpeó en la cara, pero ya no sentí el frío como antes. Había algo diferente en mí, una calma nueva que no conocía. Caminé despacio por la calle, viendo los escaparates de las tiendas, y por primera vez en mucho tiempo me detuve a observar una vitrina de ropa. Vi una blusa de seda color marfil y pensé, esto me lo podría regalar a mí misma. Me di cuenta de que durante años había olvidado pensar en mí. Llegué a casa justo cuando empezaba a oscurecer. Abrí la puerta con cuidado, como si no quisiera que Valeria notara mi nueva determinación. Ella estaba en la sala viendo televisión, con las piernas cruzadas en mi sillón de terciopelo azul, como si siempre hubiera sido suyo. No le dije nada. Subí a mi cuarto con una sonrisa tranquila, guardando mi secreto como un tesoro. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Me sentí ligera, como si me hubiera quitado un peso de encima. No porque quisiera vengarme, sino porque sabía que había hecho algo por mí, algo que llevaba demasiado tiempo postergando. Cuando me desperté al día siguiente, me miré al espejo con una sensación extraña. No era orgullo, era paz. Y esa paz me decía que lo que acababa de empezar sería solo el primer paso hacia una vida diferente, una vida donde no me conformaría con migajas de respeto. Los días siguientes a mi visita al despacho fueron como una película en cámara lenta. No le conté nada a Valeria ni a Mauricio, no había necesidad. Decidí que el silencio sería mi aliado. Había algo liberador en guardar un secreto tan grande, un secreto que me devolvía un poco de control sobre mi vida. Me levantaba temprano, preparaba mi café en mi taza de porcelana con filo dorado y me sentaba junto a la ventana de la cocina, observando cómo la luz de la mañana acariciaba los suelos de mármol. Ese brillo me recordaba que aún había cosas mías en esta casa, aunque intentaran borrarme. Mauricio, por su parte, empezó a comportarse de forma extraña. Era como si intuyera algo. Ya no me dirigía la palabra más de lo necesario. Sus pasos por la casa eran sigilosos, casi calculados, y me daba cuenta de que evitaba quedarse a solas conmigo. A veces lo veía hablar en voz baja con Valeria, mirándome de reojo, como si yo fuera una presencia incómoda de la que no sabían cómo librarse. Ese silencio suyo, tan pesado, era casi más hiriente que cualquier insulto. Una tarde, mientras cocinaba, noté cómo Mauricio entró a la cocina solo para tomar un vaso de agua. Se quedó ahí, mirándome de lado. Quise decirle algo, preguntarle si había algún problema, pero su expresión distante me detuvo. ¿Todo bien?, le pregunté al final, rompiendo el silencio. Él simplemente dijo sí y se fue sin mirarme. Fue en ese momento que comprendí que no me veía como su suegra, sino como un estorbo en su vida. Yo seguí con mi rutina, como si nada pasara. Cocinaba mis platillos favoritos, esos que aprendí de mi madre, y servía el vino reserva en copas de cristal italiano. Lo hacía por mí, no por ellos. Cada vez que me sentaba a la mesa, colocaba un pequeño florero con lirios frescos y un mantel de lino limpio. Era mi forma de recordarme que, aunque el respeto se desvaneciera en esa casa, yo podía mantener mi dignidad en los pequeños gestos. Una noche, mientras Valeria y Mauricio cenaban en silencio en la sala, yo preferí comer en la cocina. Tomé mi sopa en una vajilla de porcelana, sola, escuchando el sonido de las cucharas y el murmullo de sus conversaciones. Esa distancia no me dolía tanto como antes, porque dentro de mí ya había una decisión tomada. Sentía que algo grande estaba por estallar, pero esta vez, yo no sería la que terminaría rota. A veces me sorprendía mirando a Mauricio con detenimiento. Veía en su mirada un brillo extraño, como si estuviera calculando todo a su favor. No era el hombre educado que al principio saludaba con flores o chocolates. Ahora su gesto era de impaciencia, de fastidio. Y cuando me miraba, podía sentir que su silencio guardaba palabras que prefería no escuchar. Una tarde, mientras limpiaba la sala, escuché su voz baja diciéndole a Valeria desde la cocina: «Tu madre está cada vez más rara, no sé qué quiere». Me quedé quieta, con el trapo en la mano, fingiendo que no escuchaba. Valeria solo murmuró algo como «déjala, no hace falta discutir». Esa indiferencia de mi hija me dolió más que cualquier reproche. Para no estallar, me refugié en las pequeñas cosas. Salía a caminar por el jardín, tocando las flores con las puntas de los dedos,
sintiendo el aroma de las rosas blancas que tanto amo. Regaba las plantas con cuidado, como si en cada gota pudiera desahogar la rabia que guardaba. A veces me sentaba en la terraza con una taza de té de jazmín y solo miraba el horizonte, tratando de encontrar paz en los colores del atardecer. La tensión en la casa se volvió un silencio que se podía cortar con un cuchillo. Mauricio apenas me saludaba, y Valeria parecía cada vez más distante, como si tuviera que elegir entre su madre y su marido. Yo no la culpo del todo, pero me duele ver cómo su corazón se ha endurecido. En mi mente, sigo preguntándome dónde está la niña que me abrazaba con ternura cuando se caía y me decía: mamá, solo tú me entiendes. Esa noche, mientras me cepillaba el cabello frente al espejo de mi cuarto, me observé con atención. Vi mis arrugas y mis canas, pero también vi una mujer que ya no estaba dispuesta a suplicar amor ni respeto. Algo en mí había despertado, algo que no iba a dejar que me quebraran otra vez. El silencio de Mauricio y las miradas frías de Valeria solo alimentaban mi fuerza interior. Dormí poco, con pensamientos dando vueltas en mi cabeza como un remolino. No podía dejar de imaginar cómo sería mi vida si decidiera soltar todo, si me alejara de esa casa que construí para ambas. ¿Podría empezar de nuevo a los 73? ¿Sería capaz de vivir sola, con mi propia paz, sin depender de nadie? La idea ya no me parecía tan imposible. A la mañana siguiente, mientras servía mi café, sentí algo distinto en mi pecho. Era una calma extraña, como si cada sorbo de esa taza de porcelana me recordara que yo soy la dueña de mi historia. Y que pronto, muy pronto, Valeria descubriría que mi silencio no es debilidad, sino una fuerza que está a punto de sorprenderlos a todos. Fue un martes por la mañana cuando todo comenzó a tomar un rumbo inesperado. Estaba en mi habitación, doblando algunas toallas de lino blanco que guardo con cuidado desde hace años, cuando escuché el sonido de pasos acelerados en el pasillo. Era Valeria. Parecía buscar algo con desesperación. Bajé despacio las escaleras, y al llegar al despacho, la vi con una carta en la mano. Mi corazón dio un vuelco. Era una de las cartas que me había entregado el abogado. Se quedó quieta al ver que yo estaba en la puerta. Su rostro se puso pálido, como si hubiera encontrado algo que no estaba preparada para ver. «¿Qué es esto, mamá?», preguntó con una mezcla de incredulidad y enojo. La miré, sentí como sus ojos buscaban una respuesta rápida, pero decidí no apresurarme. Me acerqué lentamente, como quien camina sobre terreno desconocido, y tomé la carta de sus manos con calma. «Es mi testamento», le dije con voz firme. No fue necesario levantar la voz. Mi tono sereno bastó para llenarla de sorpresa. Sus labios temblaron. «¿Cambiaste tu testamento?», sin decirme nada. Su voz tenía un filo que me dolió, no por el tono, sino porque dejaba claro que lo único que le importaba era lo que quedaría para ella. En ese momento, entendí que el respeto no solo se había perdido, sino que quizás nunca estuvo donde yo creía. La miré a los ojos, esos mismos ojos que vi brillar cuando era niña, y sentí una mezcla de dolor y fuerza. «Lo hice por respeto, Valeria. Algo que tú olvidaste darme». Ella abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Había algo en mi mirada que la dejó sin argumentos, como si por primera vez entendiera que su madre ya no estaba dispuesta a callar. Mauricio apareció en ese instante, atraído por la tensión. Su mirada altiva se dirigió a mí. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con esa frialdad que siempre me incomodó. Valeria, nerviosa, le mostró la carta. «Mi madre cambió el testamento», dijo casi gritando. Mauricio me miró con un gesto de desdén, como si quisiera intimidarme. Pero no dije nada. Solo sonreí. Ese silencio mío lo desconcertó. Había algo en mi actitud que no esperaba. Me senté en el sillón de terciopelo azul, crucé las manos sobre mis rodillas y, con la cabeza en alto, les dije: «No necesito dar explicaciones. Lo que tengo es fruto de mi vida, y yo decido qué hacer con ello». Sentí un escalofrío recorrerme al decirlo. Era como si me estuviera liberando de años de sumisión emocional. Valeria empezó a llorar. Al verla, sentí una punzada en el pecho. Parte de mí quería abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero otra parte sabía que era necesario que entendiera la consecuencia de sus actos. «Mamá, no puedes hacerme esto», dijo entre sollozos. Me dolió escucharla así, pero me recordé que no era castigo, era una lección. Me levanté, caminé hacia la ventana y miré el jardín. El sol iluminaba las rosas blancas,
Y pensé en lo frágiles que son, pero también en cómo, a pesar de todo, vuelven a florecer. Esto no es contra ti, hija, dije sin mirarla. Esto es por mí. Porque merezco respeto y no voy a regalarlo más. Mauricio, molesto, salió de la sala sin decir nada. Lo vi desde el reflejo del vidrio apretar los puños, como si odiara no poder controlar la situación. Valeria me quedó mirando, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Cuándo dejé de ser tu prioridad, mamá?, preguntó en un susurro. Esa pregunta me rompió, porque la respuesta era que nunca dejó de serlo, pero ahora yo también tenía que ser mi prioridad. Siempre fuiste mi prioridad, le dije con voz suave, pero no puedo seguir dándolo todo cuando lo único que recibo son desprecios. Vi cómo sus lágrimas caían sobre su blusa de seda arrugada, esa misma que había comprado con mi dinero en una tienda elegante del centro. Ironías de la vida. Se quedó en silencio. Yo también. Fue un silencio pesado, pero necesario. Sentí que algo en nuestra relación estaba cambiando de forma irreversible. No sabía si eso nos alejaría más, o con el tiempo, nos acercaría de una manera más sana. Pero por primera vez en años, sentí que estaba haciendo lo correcto. Esa noche me preparé una taza de té de manzanilla y me senté en la terraza. Las luces de la ciudad titilaban como estrellas en el suelo, y yo respiré hondo, dejando que el aire fresco me llenara los pulmones. Sabía que ese era solo el comienzo de algo más grande, de una transformación que me estaba enseñando a amarme a mí misma. Los días que siguieron a aquel enfrentamiento fueron un silencio denso y largo, como una nube que no se mueve en el cielo. Valeria no volvió a mencionar el testamento, pero su forma de mirarme había cambiado. Era una mezcla de enojo, orgullo y algo de miedo. Yo, por mi parte, no sentí culpa. Caminaba por la casa con una calma que desconcertaba a todos. Me dedicaba a mis rutinas, como preparar el café en mi taza de porcelana favorita, acomodar las flores frescas en el comedor y encender los candelabros dorados al anochecer, aunque nadie cenara conmigo. Poco a poco, empecé a notar que la presión económica empezaba a asfixiar a Valeria y Mauricio. Sin mi ayuda, las facturas de luz, la mensualidad del coche y hasta los gastos del jardín se acumulaban como una montaña que no sabían escalar. Me di cuenta porque escuchaba sus discusiones a medianoche. Palabras cortadas, reproches que se lanzaban en susurros, creyendo que yo dormía. Pero no. Yo estaba despierta, con los ojos clavados en el techo, preguntándome en qué momento mi hija había cambiado tanto. Una mañana, mientras desayunaba mi pan dulce con café, vi que Valeria entró en la cocina con el ceño fruncido. Su blusa de seda, antes impecable, estaba arrugada. Parecía cansada, como si el peso de sus decisiones la estuviera aplastando. No me dijo nada, pero sentí en su mirada un ruego silencioso, algo que no se atrevía a pronunciar. Yo tampoco hablé. A veces el silencio es más fuerte que cualquier sermón. Empecé a notar cambios en la casa. La limpieza ya no era la misma, el olor a flores frescas fue sustituido por un aire pesado y tenso. Las cortinas nuevas que habían comprado se veían sin vida, y hasta los muebles modernos parecían perder el brillo. Comprendí que no era solo cuestión de dinero, sino del ambiente que se respira cuando el respeto se ha ido. Y eso no se compra en ninguna tienda. Una tarde, mientras leía en la terraza, escuché a Mauricio discutir por teléfono. «No puedo seguir pidiendo préstamos, entiéndelo», gritaba al otro lado de la puerta. Sentí una leve satisfacción, no por su dolor, sino porque al fin entendían lo que yo siempre supe. Vivir con orgullo pero sin gratitud es como sostener una casa sin cimientos. Me quedé en mi silla, con mi libro en las manos, pero mis pensamientos se fueron lejos, al día en que decidí trabajar horas extra para pagar la entrada de esta casa. Valeria intentaba mantener la fachada, pero yo la conocía demasiado bien. La veía salir con una sonrisa fingida, pero sus ojos la delataban. A veces me preguntaba si debía ofrecer mi ayuda, si debía dar marcha atrás y devolverle lo que esperaba recibir. Pero algo en mí decía que no era el momento. Esta lección debía aprenderla sola, igual que yo aprendí con golpes que la vida no regala nada. Una noche me acerqué a su habitación para ver si necesitaba algo. La puerta estaba entreabierta y escuché su llanto. Mi corazón se encogió. Quise entrar, abrazarla, decirle que todo estaría bien. Pero me detuve. Sabía que mi abrazo no bastaría mientras ella no entendiera el valor de un simple gracias o el respeto a quien le dio todo. Me quedé ahí, en silencio, con los ojos llenos de lágrimas,
y luego me fui a mi cuarto. Para distraerme, empecé a salir más con mis amigas. Íbamos al club de costura, tomábamos café en alguna terraza elegante del centro, y hasta planeamos una tarde en un hotel con vista panorámica, con esas terrazas que parecen rozar el cielo. No era por presumir, sino porque necesitaba recordar que todavía podía disfrutar de la vida, aunque en mi casa me sintiera invisible. Cada vez que regresaba, veía a Valeria más tensa. Un día, mientras limpiaba la sala, noté que el recibo de la luz estaba tirado sobre la mesa. Estaba vencido. Algo en mí quiso pagarlo sin decir nada, como hacía antes. Pero me contuve. Sabía que si lo hacía, todo volvería a ser igual, y esta lección se perdería. Esa noche, al ver a Valeria llorando otra vez, pensé, ¿hasta dónde puede llegar el orgullo? Es tan difícil pedir perdón, tan complicado mirar a tu madre y decirle que se equivocó. Esas preguntas me dolían porque sabía que en su silencio había más miedo que odio. Pero también supe que era necesario. Mauricio se volvió más frío conmigo. Apenas me saludaba, y cuando lo hacía, era con esa sonrisa forzada que me decía todo. A veces lo escuchaba reprocharle a Valeria: tu madre lo arruinó todo. Yo solo me quedaba en mi habitación, en silencio, acariciando las fotos antiguas donde todos parecíamos tan felices. ¿En qué momento se rompió esa imagen? A pesar de todo, yo me sentía más fuerte. Mi dignidad estaba intacta, aunque me doliera ver a mi hija sufrir. Sabía que esto no era el final. Era solo el precio del orgullo, un precio que todos teníamos que pagar de una forma u otra. Y aunque mi corazón de madre me pedía intervenir, mi alma sabía que aún no era el momento. ¿Y tú? ¿Hasta dónde llegarías para enseñar respeto a alguien que amas? ¿Te atreverías a soltarlo un poco, aunque eso signifique verlo sufrir, con tal de que aprenda el valor de las cosas? Decidí invitar a Valeria y Mauricio a cenar, intentando crear una tregua, un momento en el que pudiéramos hablar sin gritos ni miradas frías. Pasé toda la mañana preparando la mesa con un esmero casi obsesivo. Desplegué el mantel de lino bordado a mano, coloqué los platos de porcelana fina y pulí las copas de cristal italiano hasta que brillaron como diamantes. Quería que, aunque fuera por unas horas, recordáramos lo que era una cena en familia, con ese aire de calidez que parecía haberse esfumado. En la cocina, el aroma del estofado se mezclaba con el del pan recién horneado. Abrí una botella de vino reserva, la misma que había guardado para una ocasión especial. Mientras probaba la salsa, me sorprendí a mí misma suspirando, pensando que quizás era una tontería seguir intentando rescatar algo que tal vez ya no existía. Pero mi corazón de madre me empujaba a dar un paso más, uno más antes de aceptar que las cosas habían cambiado para siempre. Cuando la mesa estuvo lista, me quedé unos segundos observando todo, los candelabros dorados encendidos, las flores frescas en el centro y las servilletas de encaje que tanto me gustaban. Me dije, si con esto no logramos tener una conversación sincera, nada lo hará. El lujo de la mesa no era para impresionar, sino para recordarles que aquí, en esta casa, siempre hubo amor en cada detalle. Valeria bajó de su habitación con una expresión cansada. Se había arreglado, pero sus ojos tenían esa opacidad que me dolía ver. «¿Otra cena formal, mamá?», me dijo con una sonrisa forzada. «Sí, hija. Quiero que tengamos una noche tranquila», respondí, evitando cualquier tono de reproche. Mauricio llegó minutos después, con un saludo corto y una mirada que no me gustó nada. Nos sentamos a la mesa, y por un momento, el sonido de los cubiertos sobre los platos fue lo único que se escuchó. Intenté iniciar una conversación hablando de cosas triviales, como el clima o el jardín, pero cada palabra parecía rebotar en una pared invisible. Valeria apenas probaba la comida, y Mauricio se limitaba a servirse vino sin siquiera mirarme. Respiré hondo y me armé de valor para romper esa frialdad. «Valeria», dije con suavidad, «¿hay algo que quieras contarme? Te siento distante». Ella levantó la vista, y por un segundo pensé que iba a llorar. Pero en su lugar, soltó un suspiro y me dijo, «Lo hiciste para castigarme, mamá, cambiaste el testamento para que aprendiera una lección». Su pregunta me dejó en silencio. Bajé la mirada hacia mi copa de vino y giré el líquido lentamente, como si buscara una respuesta en su reflejo. «No es un castigo, hija. Es mi forma de proteger lo que me pertenece, porque me di cuenta de que no lo valoras». Valeria apretó los labios, como conteniendo algo que quería decir pero no podía. Mauricio, que hasta entonces no había abierto la boca, intervino. «¿Proteger de quién, doña Regina?
Aquí todos somos familia. ¿O acaso cree que no sabemos cuidarla? Su tono no era de preocupación, sino de sarcasmo. No respondí. A veces el silencio dice más que cualquier palabra. La cena siguió en un ambiente pesado. Cada bocado parecía un esfuerzo. Yo miraba mi mesa perfecta, con su brillo y su orden, y me preguntaba si alguna vez volveríamos a sentirnos en paz ahí. Terminé mi plato despacio, escuchando los latidos de mi corazón, que se sentían más fuertes que sus voces. Cuando Valeria se levantó para llevar los platos a la cocina, la seguí con la mirada. La vi de espaldas, con los hombros caídos, y sentí esa punzada de madre que nunca desaparece. Quise abrazarla, decirle que no todo estaba perdido, pero algo me detuvo. Tal vez era su orgullo, tal vez el mío. Al final, todos nos fuimos a dormir sin decir nada más. Yo me quedé sentada en la sala, observando las velas apagadas y el mantel arrugado. Todo lucía tan hermoso y, al mismo tiempo, tan vacío. Pensé en lo irónico que era poner tanto esfuerzo en algo que no podía tapar las grietas invisibles que había entre nosotras. Esa noche, antes de subir a mi habitación, apagué los candelabros y me quedé viendo mi reflejo en el cristal de la ventana. ¿Qué me está pasando?, me pregunté. Tal vez era yo la que necesitaba dejar de esperar algo de ellos y empezar a darme algo a mí misma. Nunca he sido de salir a hablar de mi vida, mucho menos de quejarme. Siempre creí que los problemas de la casa se lavan con dignidad y en silencio. Pero en un barrio como el nuestro, donde los jardines se comparten con las miradas ajenas, el rumor camina más rápido que el viento. Una tarde, mientras barría la entrada con mi escoba de mango pulido, escuché dos voces conocidas viniendo del jardín del lado. Eran doña Teresa y Alicia, dos vecinas de toda la vida. No sabían que yo estaba ahí, agachada tras el seto de bugambilias. Dicen que Valeria ya no puede con los gastos de la casa. Pues claro, si la señora Regina dejó de pagar todo. La traen de adorno ahora. Me quedé congelada, con la escoba en la mano, como si esas palabras me hubieran golpeado directamente en el pecho. Nunca imaginé escuchar algo así de boca de quienes una vez me pidieron consejos sobre la vida. Me dolió, no por el chisme, sino porque había algo de verdad en sus frases. Me levanté despacio, sacudí la escoba y volví a entrar en casa sin hacer ruido. Valeria no estaba. Mauricio tampoco. El silencio de la sala me abrazó como un eco frío. Me senté en el sillón, ese de terciopelo azul que ya ni ellos usaban, y cerré los ojos un momento. Pensé en cómo todo lo que construí con esfuerzo ahora era tema de conversación para otras bocas. Me dolía más por Valeria que por mí. Ella, que tanto se preocupaba por la imagen, ahora era objeto de compasión y burla entre quienes antes la admiraban. Al día siguiente, doña Celia, mi amiga del club de costura, pasó a saludarme. Traía pan dulce envuelto en un paño bordado. Nos sentamos en la terraza con 2 tazas de café caliente. No dijo nada al principio, pero al segundo sorbo, me miró directo a los ojos y soltó: «No te sientas culpable, Regina. Ya hiciste demasiado». Me quedé callada. No sabía cómo responder a algo tan simple y tan cierto. Durante días, seguí escuchando pequeñas frases aquí y allá. Una vecina comentaba que la piscina ya no estaba limpia como antes. Otra preguntaba por qué el jardinero no venía los jueves. Nadie lo decía con crueldad, pero yo conocía bien el tono. Era lástima. Y la lástima es más dolorosa que el desprecio, porque viene disfrazada de compasión. Mauricio comenzó a llegar tarde y a irse temprano. Lo escuchaba caminar por el pasillo con pasos nerviosos, como si no quisiera cruzarse conmigo. A veces se encerraba en el despacho por horas, y Valeria empezaba a perder la paciencia. Yo solo observaba, desde la distancia, con ese dolor mudo que tienen las madres que saben que sus hijos están aprendiendo a la mala. Una tarde, mientras regaba las plantas, Valeria salió al jardín. Me miró sin decir nada. Sus ojos estaban rojos, y su expresión era la de alguien cansada, derrotada. No me pidió ayuda. No me dijo nada. Pero me miró como cuando era niña y no encontraba las palabras para decir lo siento. Esa mirada me rompió, pero también me llenó de una serenidad extraña. Yo ya había hecho lo que debía hacer. Caminé por el jardín en silencio, pasando los dedos por los pétalos de las rosas. Las flores seguían ahí, hermosas, pese a todo lo que había pasado dentro de la casa. Pensé en eso, que hay cosas que sobreviven al caos, que resisten el abandono,
como la dignidad o el amor propio, si uno los cuida a tiempo. Esa noche, desde mi habitación, escuché a Mauricio decirle a Valeria: ¿y ahora qué vamos a hacer? Ella no respondió. Lo supe porque su silencio llenó toda la casa, como un vacío imposible de ignorar. Me acosté en mi cama, encendí la lámpara de mesa y abrí un libro que hacía tiempo no tocaba. No leí. Solo lo sostuve, como si sus páginas pudieran calmarme. Al día siguiente, en la panadería, una señora que apenas conocía me dijo: «Qué fuerte es usted, doña Regina. Yo no hubiera aguantado lo que usted ha vivido». Le sonreí con un gesto educado, pero por dentro sentí una punzada. ¿Fuerte? Tal vez. ¿Rota? También. Pero lo que la gente no ve es lo que uno entierra cada noche antes de dormir. Regresé a casa con una bolsa de pan recién horneado y entré por la puerta trasera. Al cruzar la cocina, sentí que el aire se había vuelto más pesado. Mauricio había dejado una factura abierta sobre la mesa. El monto era alto. No sé si fue una provocación o una súplica muda, pero no la toqué. Seguí de largo. Y en ese seguir de largo, entendí algo: a veces no hace falta decir nada para recuperar tu lugar. Basta con sostener la cabeza en alto, con dejar que la vida les hable a quienes ya no te escuchan. Era de noche cuando escuché sus voces en la sala. No era una discusión fuerte, pero el tono de Mauricio me heló en seco. Me acerqué despacio, hasta quedar frente a la puerta entreabierta. «Tu madre es una vieja caprichosa, Valeria. Siempre quiere salirse con la suya. Si se va de la casa, mejor para nosotros». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Nunca había oído algo tan cruel dirigido hacia mí, en mi propia casa. Valeria guardó silencio. Esperé alguna defensa, una palabra de cariño, pero no hubo nada. Solo el ruido del televisor y el vino sirviéndose en sus copas. Ese silencio suyo me dolió más que cualquier insulto. Me alejé despacio y subí las escaleras. Cada peldaño me pesaba como una piedra en el pecho. Cerré la puerta de mi cuarto y me apoyé en ella, con las manos temblando. Me miré en el espejo, una mujer cansada, llena de heridas invisibles. No lloré. Solo respiré hondo. Mauricio no sabe quién soy, ni lo que he soportado. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. No sabe cuántas veces me levanté con las manos sangrando para darle un futuro mejor a su esposa. No sabe nada. Al día siguiente lo vi en la cocina, con su mirada altiva. Me saludó con un buenos días tan frío que no contesté. Preparé mi café en silencio, y sentí como esa calma lo incomodaba más que cualquier palabra. Por la tarde, lo vi con los pies sobre mi mesa de roble. «Mauricio, baja los pies. Esa mesa tiene más años que tú y merece respeto». Me miró con burla. ¿Respeto? A veces creo que exagera, doña Regina. Ese doña dicho con desprecio me encendió el pecho. Lo miré con calma hasta que bajó la vista. Exagero porque valoro. Algo que tú nunca entendiste. No dijo nada más. Valeria entró entonces. «¿Qué pasa aquí?», preguntó. «Nada», respondí tranquila. Aprendí que la dignidad es mi mejor arma. Esa noche, mientras guardaba la vajilla, pensé en lo rápido que él había logrado apartarla de mí. ¿Ella ve cómo me hiere su silencio? Para calmarme, salí a la terraza con una copa de vino reserva. Miré las estrellas y pensé en mi esposo. Si él estuviera vivo, pondría a Mauricio en su lugar sin una palabra. Me prometí que no dejaría que las palabras de ese hombre me definieran. No soy una vieja caprichosa. Soy una mujer que lo dio todo por amor. Cerré la puerta de mi cuarto y miré la casa desde la ventana. Lo sentí claro, algo iba a cambiar muy pronto. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, escuchando el eco de la voz de Mauricio llamándome vieja caprichosa y el silencio de Valeria, que dolía más que cualquier insulto. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro frío, tan distinto a la niña que alguna vez abrazaba mi cuello para dormirse. Me pregunté cuándo se había perdido ese lazo invisible que siempre nos unió.
A veces creemos que el amor de un hijo es eterno e incondicional, pero descubrí que incluso el amor necesita respeto para sobrevivir. Me levanté cuando el amanecer apenas pintaba de rosa el cielo. Fui al baño y me miré en el espejo. Había algo distinto en mis ojos, como si en una noche hubiera envejecido 10 años, pero al mismo tiempo sentía una chispa de fuerza. Tomé el cepillo de marfil antiguo y comencé a peinarme el cabello lentamente. Cada pasada del cepillo era una decisión más clara. No podía seguir viviendo en un lugar donde me trataban como si estorbara. Bajé a la cocina y preparé mi café. El aroma me envolvió, como un recuerdo cálido de todos los días en que la vida tenía un sentido más dulce. Puse mi taza de porcelana sobre el mantel bordado, uno de esos que ya nadie parece valorar. Me senté a beberlo en silencio, mirando por la ventana como los primeros rayos de luz iluminaban el jardín. Pensé, tal vez es hora de empezar de nuevo, aunque me duela soltar. Pasé la mañana ordenando mis cosas. Abrí el armario de mi habitación y comencé a guardar mi ropa en maletas. Cada prenda de seda, cada vestido con historia, era un pedazo de mi vida que había compartido con ellos. Mientras doblaba una blusa color marfil, sentí un nudo en la garganta. No era fácil irse de una casa que fue mi sueño, pero entendí que a veces la libertad empieza cuando decides cerrar una puerta que ya no te da paz. Llamé a mi amiga Carmen. Apenas escuchó mi voz, supo que algo pasaba. Carmen, necesito que me ayudes a encontrar una casa pequeña para mí. No puedo seguir aquí. Hubo un silencio al otro lado de la línea y luego su respuesta. Te apoyo en lo que necesites, Regina. Te mereces tranquilidad. Esas palabras me hicieron llorar en silencio, con el teléfono pegado al oído. Más tarde, Valeria subió a mi cuarto. Me encontró guardando cosas en la maleta. ¿Qué haces, mamá?, preguntó con los ojos abiertos de sorpresa. La miré, con un gesto sereno, y le dije, no quiero seguir en un lugar donde siento que no tengo voz. No me voy porque te odie, me voy porque necesito paz. Ella no supo qué decir. Se quedó de pie, mirando cómo doblaba mis manteles de lino. No lloré frente a ella. Me negué a que mis lágrimas fueran vistas como debilidad. Mamá, no tienes que exagerar. Solo estábamos organizando la casa a nuestra manera, murmuró. Pero sus palabras sonaban vacías, como si ni ella creyera en ellas. No es la casa, Valeria. Es la forma en que me hablas, la forma en que me hace sentir que no pertenezco aquí. Una madre no debería sentirse invitada en su propio hogar. Bajé las maletas hasta el pasillo. Mauricio me vio y soltó una risa sarcástica. ¿Se va de verdad? No aguanta nada. Lo miré a los ojos y por primera vez no sentí miedo ni rabia. Solo dije, la que no aguanta más humillaciones soy yo. Y no necesito permiso de nadie para buscar mi dignidad. Su cara cambió, como si no esperara esa respuesta. Salí al jardín por última vez esa tarde. Toqué los pétalos de las rosas blancas y respiré su aroma profundo. Pensé en todo lo que había sembrado ahí, no solo flores, sino recuerdos. Me despedí en silencio de cada rincón, del mármol brillante, de los candelabros dorados, de las risas que alguna vez llenaron el lugar. Sabía que al irme estaba cerrando un ciclo, aunque me doliera. Esa noche, me acosté temprano. Dormí con la ventana abierta, dejando que la brisa fresca acariciara mi rostro. Pensé en cómo sería despertar en un lugar nuevo, sin voces que me recordaran lo que no valgo. Y me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, tenía una ilusión, construir algo solo para mí. Al día siguiente, me vestí con un vestido sencillo de seda y salí a buscar una casa pequeña. Caminé por calles tranquilas, observando las fachadas, escuchando mi propio corazón latir con una mezcla de nervios y esperanza. No sabía qué me esperaba, pero algo me decía que el dolor que dejaba atrás abriría espacio a una paz que nunca antes conocí. Encontré la casa casi por casualidad. Era una construcción pequeña, pero con detalles que me hablaron al corazón desde el primer momento. La fachada estaba pintada de blanco crema, con ventanas enmarcadas en madera clara y un pequeño balcón lleno de bugambilias rosadas. Cuando crucé la puerta de hierro forjado, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. No era una mansión como la que dejé, pero tenía algo que la hacía especial. Era mía, aunque apenas fuera de alquiler. La sala era sencilla, con un suelo de madera cálida que crujía suavemente al caminar. Lo primero que pensé fue, aquí puedo volver a ser yo.
Me imaginé tomando café en las mañanas, rodeada de silencio, sin miradas frías ni voces que me hicieran sentir una extraña. Aunque estaba vacía, pude ver mentalmente cómo colocaría mis cortinas de lino y un jarrón de cristal con flores frescas. Ese lugar me estaba esperando. Pasé la mano por las paredes lisas, sintiendo su frescura, como si me abrazaran en silencio. Abrí las ventanas y el aire entró con un aroma a tierra húmeda y jazmín. Casi podía escuchar mi propia respiración, libre de tensiones. En ese momento me di cuenta de lo mucho que había necesitado esto. Un espacio sin juicio, sin gritos, sin la sensación de estar invadiendo. Esa misma tarde, con la ayuda de Carmen, llevé las primeras cajas. Al ver mis cojines de seda sobre el pequeño sillón, sentí que mi historia estaba encontrando un nuevo capítulo. No importaba que no fueran muebles lujosos ni que el comedor no tuviera candelabros dorados. Todo lo que puse ahí tenía alma, porque estaba impregnado de mi cariño. Carmen, mientras acomodaba algunos platos, me dijo con una sonrisa: «Te hacía falta esto, Regina. Un espacio solo tuyo, donde nadie te haga sentir menos». Le respondí con un nudo en la garganta. Creo que había olvidado lo que se siente vivir en paz. Nos quedamos en silencio, escuchando el canto de unos pájaros afuera, como si la vida nos regalara un pequeño concierto privado. Por la noche, me preparé una cena sencilla, una sopa caliente y pan tostado. Me senté en la pequeña mesa del comedor, encendí una vela perfumada y me quedé mirando la llama mientras cenaba en silencio. No era tristeza lo que sentía, era una especie de alivio. Tal vez, por primera vez en años, no tenía que cuidar de nadie más que de mí misma. Al día siguiente fui al mercado para comprar flores y frutas frescas. Caminé por los pasillos del mercado como si fuera una niña en un parque de juegos. Elegí unas rosas blancas, unas naranjas dulces y una botella de vino tinto. De regreso a casa, abrí todas las ventanas y dejé que el aroma del pan y el vino llenaran cada rincón. Ese día me sentí dueña de mi vida otra vez. En la tarde, mientras el sol pintaba la sala de un tono dorado, me senté en el balcón con una copa de vino. Observé la calle tranquila, la gente que pasaba sin mirarme con juicio. Era una sensación extraña y liberadora. Ya no tenía que demostrar nada a nadie. Me recosté en la silla y pensé, si esto es soledad, entonces la prefiero 1000 veces antes que un hogar donde no hay respeto. Esa noche me acosté temprano, sobre sábanas limpias con olor a lavanda. Cerré los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. No hubo sueños de gritos ni miradas frías, solo un silencio amable que me cobijó hasta el amanecer. Por la mañana, abrí los ojos y vi los rayos de luz colándose por las cortinas. Fui a la cocina, preparé café y me quedé de pie, contemplando cómo el vapor subía en espiral, como si me dijera, aquí empieza tu nueva vida. Puse el café en mi taza favorita, esa de porcelana con pequeñas flores pintadas a mano, y me prometí que cada día sería una celebración de mi propia dignidad. A lo largo de la semana, fui decorando cada rincón con pequeños detalles. Un espejo antiguo que siempre amé, una alfombra tejida por mi madre, un mantel de lino que cosí en mis tiempos de juventud. Cada objeto tenía una historia, y al colocarlos en su lugar, sentí que este nuevo hogar se llenaba de mi esencia, de mi verdadero yo. Me senté en el sofá al final del día, mirando mi obra. No era un palacio, pero se sentía más rico que cualquier mansión. Porque la riqueza verdadera estaba en la tranquilidad de mi alma. En ese instante, entendí que no había perdido nada, lo único que hice fue recuperar lo que siempre debí cuidar primero, a mí misma. Llevaba apenas una semana en mi nuevo hogar cuando el teléfono sonó. Era un timbre largo, casi ansioso, que rompió el silencio de la tarde. Tomé el auricular con calma, pensando que sería Carmen para preguntarme cómo me sentía. Pero no. Al otro lado de la línea escuché un llanto ahogado. Era Valeria. «Mamá», dijo con una voz que me atravesó el alma, «no sé qué hacer, todo se nos está viniendo encima». Sentí que mi respiración se detenía un segundo. Me quedé callada unos instantes, escuchando el sonido de sus lágrimas. Mi corazón de madre quería correr a abrazarla, pero mis manos temblaban. «¿Qué pasó, hija?», pregunté, aunque en el fondo lo intuía. Entre sollozos, Valeria me explicó que las cuentas de la casa estaban atrasadas, que el jardín estaba abandonado, que el coche tenía meses sin seguro. «Necesitamos tu ayuda», murmuró con una mezcla de orgullo y desesperación. Recargué mi espalda en la pared, sintiendo el frío del yeso.
Cerré los ojos y recordé su voz firme diciéndome, aquí mando yo. Hace apenas unas semanas. Era irónico escucharla ahora, tan vulnerable. Parte de mí quería decirle que sí de inmediato, pero otra parte sabía que esta era una lección que la vida le estaba dando. Valeria, dije despacio, ¿te das cuenta de cómo me hablaste? ¿Te das cuenta de cómo me hiciste sentir en mi propia casa? Hubo un silencio largo, lleno de arrepentimiento. Lo sé, mamá. Me equivoqué. No pensé lo que decía. Su voz se quebró. Cada palabra suya me hacía sentir una mezcla de dolor y ternura. Me acerqué al balcón con el teléfono en la mano. La tarde estaba cayendo, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. Me apoyé en la barandilla, respirando el aire fresco, tratando de aclarar mi mente. No era fácil. El amor de madre es un hilo invisible que nunca se corta, aunque esté lleno de nudos. Lo que me pediste no es imposible, dije al fin. Pero necesito algo más que una disculpa. Necesito que entiendas que no soy un mueble viejo que puedes arrinconar cuando te estorba. Soy tu madre, y merezco respeto. Hubo un sollozo al otro lado. Te lo prometo, mamá, voy a cambiar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mis palabras la estaban tocando de verdad. No era la voz altiva de antes, sino la de una hija que sabía que había cruzado un límite. Mamá, ¿puedo verte? ¿Podemos hablar cara a cara? Preguntó con una timidez que no recordaba haber escuchado en ella. Miré alrededor de mi pequeña casa, tan llena de paz y de mis recuerdos recientes. Dudé un momento. No quería que esa calma se viera perturbada, pero también sabía que el amor es más fuerte que el orgullo. Ven mañana. Valeria. Hablaremos con calma, respondí. Colgué el teléfono con el corazón latiendo fuerte. Fui a la cocina y serví una copa de vino reserva. Me senté en la mesa, viendo el reflejo de la luz sobre el cristal, y pensé en todo lo que habíamos vivido en tan poco tiempo. ¿Era este el inicio de un cambio real, o solo un pedido de auxilio pasajero? Esa noche, mientras me acomodaba en la cama, no pude dormir. Imaginaba su rostro, su mirada cansada. La Valeria que conocí siempre fue fuerte, pero también caprichosa. Quizás por mi culpa, por querer darle todo sin enseñarle el verdadero valor de las cosas. Al amanecer, abrí las ventanas y dejé que la luz bañara mi sala. Preparé café y pensé en lo que diría cuando la viera. Sabía que no debía ceder demasiado pronto, pero tampoco podía dejar que su dolor se convirtiera en una barrera entre nosotras. Tenía que encontrar el equilibrio. Miré mis maletas vacías en el rincón. Esa imagen me recordó algo. Había dejado la casa, pero no el amor por mi hija. Eso jamás podría cambiar. Valeria llegó puntual, justo cuando el reloj del pasillo marcaba las 5 de la tarde. La vi desde la ventana, bajando del coche con pasos lentos, como si le pesaran no solo los pies, sino también las palabras que traía guardadas. Toqué con los dedos el borde de mi mesa de madera, sintiendo la suavidad del lino que había colocado para recibirla. No era un banquete, pero preparé café en mi vajilla de porcelana, como para recordarle que en mi vida siempre hubo detalles llenos de amor, aunque ella los hubiera olvidado. Cuando abrió la puerta, la vi detenerse un segundo, observando mi nueva casa. Sus ojos recorrieron las cortinas de encaje, el jarrón de cristal con rosas frescas, y por un momento no dijo nada. «Mamá», susurró, con la voz más suave que le había escuchado en meses. No respondí de inmediato. Le señalé la silla frente a la mesa, invitándola a sentarse. Sus movimientos eran torpes, como los de alguien que no sabe cómo empezar a hablar. Le serví el café con manos firmes. «Gracias», dijo en voz baja, mirando la taza como si buscara coraje para seguir. Yo me quedé en silencio, esperando. Podía sentir el aire pesado entre nosotras, un aire lleno de todo lo que no se había dicho. Finalmente, Valeria levantó la vista y sus ojos estaban húmedos. «Mamá, perdóname». Sentí que mi corazón dio un salto. No porque no esperara esas palabras, sino porque escuchar a un hijo pedir perdón es como ver una grieta abrirse en una pared que parecía impenetrable. «¿Por qué ahora, hija?», pregunté, sin dureza, pero con la voz llena de sinceridad. «Porque me di cuenta de lo que hice, de lo que te dije. Pensé que podía con todo, y no pude». No supe qué responder de inmediato. Me quedé mirándola, recordando la niña que fue, la joven que soñaba con comerse el mundo. «Valeria», dije al fin, «no es el dinero ni la casa.
Lo que más me dolió fue que olvidaste quién soy yo. Soy la mujer que te dio todo, que te enseñó a levantarte cuando caías. Ella rompió en llanto, cubriéndose el rostro con las manos. Me dolió verla así, pero también me dolió saber que este punto de quiebre era necesario. Mamá, no supe valorar lo que hacías. Pensé que si mandaba, tendría control, pero solo me alejé de ti. Sus palabras eran como cuchillos, pero también como bálsamo, porque al fin reconocía lo que nunca debió perderse, el respeto. Tomé un sorbo de café, dejando que el calor me devolviera algo de calma. El respeto no se mendiga, hija. Se da o se pierde. Y tú lo perdiste cuando me gritaste que mandabas aquí. Mis palabras fueron firmes, pero sin rabia. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas, como si mis palabras fueran verdades que había temido escuchar. Quise extender mi mano para tocar la suya, pero me detuve. No era momento de abrazos fáciles. Tenía que aprender que no siempre habría una madre dispuesta a perdonar sin más. ¿Puedo volver a casa?, me preguntó en un susurro. Mi respuesta fue un silencio largo. No quería prometer algo que aún no sentía listo en mi corazón. Miré alrededor de mi nueva casa. Cada rincón, cada objeto, hablaba de mi esfuerzo por recuperarme, por volver a ser yo. ¿Estaba dispuesta a sacrificar esta paz por volver a lo de antes? No lo sabía. Deja que lo piense, Valeria. Las heridas no se curan con una disculpa. Necesito tiempo. Ella asintió, con los labios apretados. Entiendo, dijo, aunque en su voz había un rastro de tristeza que me atravesó. Terminamos el café en silencio. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo la sala de tonos dorados. Por un momento, ninguna de las dos quiso moverse, como si el tiempo se hubiera detenido entre ese perdón y mi silencio. Cuando se levantó para irse, la acompañé hasta la puerta. No hubo abrazos, solo una mirada larga, de esas que dicen todo lo que las palabras no alcanzan. Gracias por recibirme, dijo antes de irse. Cerré la puerta despacio y apoyé la frente en la madera, con lágrimas cayendo sin darme cuenta. ¿Y tú? ¿Perdonarías a tu hija aunque te haya herido en lo más profundo? ¿O le enseñarías que el respeto es el verdadero lenguaje del amor? La primera mañana después de la visita de Valeria sentí una calma distinta. Desperté con el sonido de los pájaros afuera y la luz suave filtrándose por las cortinas de encaje. Preparé mi café con lentitud, disfrutando el aroma mientras el vapor formaba pequeños remolinos en el aire. Por primera vez en años, me senté a la mesa sin prisa, sin voces exigiendo mi atención, solo conmigo misma. Bebí en silencio, mirando el reflejo del amanecer en la ventana, pensando, esto es libertad, aunque me duela. Empecé a salir más. Carmen me invitó a un desayuno en un hotel con terraza panorámica en el centro de la ciudad. Era un lugar hermoso, con mesas de mármol, lámparas de cristal y una vista que parecía abrazar los tejados antiguos. Pedimos café y pan dulce, y mientras comíamos, ella me dijo, «Se te nota más tranquila, Regina. Te ves como una mujer que volvió a nacer». Sonreí. Tenía razón. Aunque por dentro había heridas, también había una nueva paz que me sorprendía. Un viernes por la noche, mis amigas me convencieron de ir a un pequeño baile en un salón con candelabros brillantes y música en vivo. Dudé al principio, pero al entrar y escuchar el sonido del piano y los violines, sentí que algo en mi corazón despertaba. Bailé lentamente, con pasos torpes pero felices, recordando los días en que mi esposo me giraba entre sus brazos en las fiestas de barrio. Cerré los ojos y por un instante sentí su presencia, como un abrazo cálido desde otra época. Volver a sentirme viva fue como recuperar una parte de mí que creí perdida. Compré un vestido de seda color vino, algo que nunca hacía porque pensaba que esos lujos no eran para mí. Pero al probármelo, me miré al espejo y vi una mujer distinta, una mujer que no se rinde aunque le rompan el corazón. Lo usé en una cena con mis amigas, en un restaurante con velas en cada mesa, y todas me dijeron que nunca me habían visto tan radiante. En mis tardes tranquilas, me gustaba leer en el balcón con una copa de vino reserva. El sol pintaba las paredes de un tono dorado, y yo respiraba hondo, disfrutando el silencio como un regalo. Antes, el silencio me pesaba, me hacía sentir sola. Ahora lo veía como un espacio para escuchar mis propios pensamientos, para entender que la soledad también puede ser compañía cuando uno aprende a quererse. Valeria me llamaba de vez en cuando. Sus mensajes eran más suaves,
casi humildes. ¿Cómo estás, mamá? ¿Puedo visitarte? Algunas veces acepté, otras no. No por rencor, sino porque necesitaba mantener esa distancia para que ambas aprendiéramos. Cada llamada suya me removía algo en el corazón, pero también me recordaba que no quería volver al punto en que me sentía invisible. Una tarde decidí darme un regalo. Fui a una tienda del centro, con vitrinas llenas de bolsos y perfumes caros. Compré un perfume con aroma a jazmín y vainilla, y al aplicarlo, me sentí distinta. Era como si cada gota me dijera, no necesitas que nadie te valore para saber cuánto vales. Ese gesto pequeño me llenó de una alegría que no esperaba. Los domingos, en vez de quedarme en casa, salía a caminar por el parque. Me sentaba en una banca a ver cómo las familias jugaban, cómo los niños reían, y aunque a veces una nostalgia suave me tocaba, sentía más gratitud que tristeza. A mis 73 años, entendí que la vida aún me tiene paisajes hermosos, y que no necesito esperar a nadie para disfrutar de ellos. Carmen y las demás amigas organizaron una tarde de té en un hotel de lujo. El lugar era impresionante, columnas de mármol, lámparas de cristal y una música suave que llenaba el ambiente. Nos sentamos en sillones tapizados en terciopelo, y mientras bebíamos té de frutos rojos, pensé, así es como quiero vivir mis días, rodeada de belleza, pero sobre todo, de paz. Una noche, al volver de una cena, me encontré con mi reflejo en el espejo de la entrada. Me quedé mirándome largo rato. Sí, había arrugas y canas, pero también vi una mujer más fuerte que nunca. Una mujer que aprendió a decir basta cuando la herían, aunque le doliera. Sentí un orgullo silencioso que me llenó los ojos de lágrimas. Valeria aún estaba en mi mente. Siempre lo estará. Pero ahora entendía que amarla no significaba tolerar todo. Amar también es poner límites, aunque eso duela. Tenía la esperanza de que ella, con el tiempo, entendería que mi partida no fue abandono, sino una forma de enseñarle a valorar lo que siempre tuvo. Aquella noche me dormí con el corazón tranquilo. Me acurruqué entre sábanas limpias con olor a lavanda, sintiendo que la vida me estaba devolviendo pedazos de mí misma que había dejado de lado por años. Y mientras el sueño me abrazaba, supe algo. El verdadero lujo no está en las cosas que compramos, sino en la libertad de vivir en paz con uno mismo. El último mensaje de Valeria llegó en una mañana gris, mientras el aroma de mi café recién hecho llenaba la cocina. Mamá, entiendo lo que hiciste. Fui injusta contigo. Al leer esas palabras, sentí un calor suave recorrerme el pecho. No era solo una disculpa, era la confirmación de que, al fin, había comprendido el valor de lo que habíamos perdido. Me quedé mirando la pantalla del teléfono unos segundos, en silencio, dejando que esas palabras sanaran un pedazo de mí que aún dolía. No respondí de inmediato. Fui hasta el balcón, con mi taza de porcelana entre las manos, y miré el cielo nublado. Pensé en todo el camino recorrido, los gritos, el silencio, el dolor de empacar mis cosas, y esta paz nueva que encontré. Respiré hondo y sentí que por primera vez no llevaba rencor, solo un amor sereno, de esos que saben que el respeto es la forma más pura de cariño. Decidí llamarla esa tarde. Su voz al contestar era temblorosa, como la de una niña que pide perdón por romper un juguete. «¿Podemos vernos?», me dijo. Le respondí que sí, pero con una calma que dejaba claro que no volveríamos a lo de antes tan fácilmente. No porque no la amara, sino porque mi dignidad no es algo que esté en oferta, ni siquiera para ella. Esa tarde, al verla llegar, noté un brillo diferente en sus ojos. Se sentó frente a mí en el balcón, en esa mesa pequeña que ahora es mi templo de paz. Llevaba una blusa sencilla, nada de lujos ni maquillaje. «Mamá, me equivoqué. Pensé que podía organizar mi vida sin mirar atrás, pero olvidé que tú eres mi raíz», dijo con una sinceridad que me desarmó. Le tomé la mano, por primera vez desde que me fui. Sus dedos temblaban. «Valeria, el respeto no se pide, se gana. Y tú lo habías perdido. Pero me alegra verte aquí, con el corazón en la mano. Tal vez esto sea un nuevo comienzo para nosotras». Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, y sentí que algo pesado caía entre nosotras. No hablamos del testamento ni de la casa. Eso ya no importaba. Lo que importaba era que entendiera que el amor no se trata de quien manda, sino de cuidar al otro sin destruirlo. Por primera vez en mucho tiempo, la vi escucharme de verdad, como si mis palabras fueran semillas que por fin encontraban tierra fértil. Cuando se fue,
Me quedé sentada en el balcón. El cielo empezaba a teñirse de naranja, y el aire olía a tierra húmeda. Cerré los ojos y dejé que el viento acariciara mi rostro. A veces perderlo todo es la única forma de ganar respeto, susurré para mí misma. Y esa frase quedó flotando en el aire como una verdad que no necesitaba explicación. Esa noche encendí una vela en la mesa del comedor. No era una celebración, pero sentía que algo en mí debía agradecer este viaje. Serví una copa de vino reserva, puse un disco antiguo de boleros y me dejé llevar por la música. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí soledad, sino una plenitud que me llenaba el alma. Miré mi casa. Era pequeña, pero cada rincón hablaba de mí, de mi fuerza, de mis heridas, de mi capacidad de volver a empezar. Comprendí que el verdadero lujo no estaba en el mármol ni en los candelabros dorados, sino en la libertad de elegir quién entra en tu vida y quién no. Valeria me mandó un mensaje antes de dormir. Gracias por no rendirte conmigo, mamá. Sonreí al leerlo. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez, de esta ruptura, surgiría una relación más honesta y madura. Me acosté con esa esperanza guardada en el corazón. Esa noche, mientras el sueño llegaba, pensé en todas las mujeres que, como yo, han dado todo sin esperar nada a cambio y han sido lastimadas. Quise abrazarlas con el pensamiento, decirles que todavía hay vida más allá del dolor, que los años no nos quitan valor, sino que nos lo multiplican. Cerré los ojos con una certeza: el respeto es el verdadero tesoro. Y ahora, más que nunca, supe que mi historia apenas comenzaba. ¿Y tú? ¿Tendrías el coraje de mirar a los ojos a quien te hirió, y aún así perdonar sin perder tu dignidad? Si hoy te sientes rechazada, ignorada o humillada por alguien a quien diste tu vida, por favor, no creas ni por un segundo que eso define tu valor. Tú no eres una carga. Tú eres raíz, eres memoria, eres la fuerza que sostiene historias enteras. Tal vez diste todo, tu tiempo, tu cariño, tus noches en vela, y aún así no fuiste agradecida como merecías. Pero aquí, mientras lees estas palabras, quiero que sepas algo: te vemos, te escuchamos, y tu vida tiene un brillo que nadie puede apagar. Aunque algunos te hayan cerrado puertas, la vida siempre reserva una nueva ventana de luz para ti. A los 60, 70 o 80, aún hay momentos de risa que no viviste, viajes que pueden llenarte el alma, personas nuevas que verán en tu abrazo el hogar que otros no supieron valorar. Tu dignidad, tu historia y tu voz importan. Cuando decides sentarte en tu propia mesa con la frente en alto, el mundo entero empieza a girar distinto. Incluso aquellos que te ignoraron acaban regresando a buscar el calor de tu fuerza. Y ahí, querida amiga, querido amigo, te toca decidir. ¿A quién le das un lugar en tu corazón, y a quién le enseñas que tu amor ya no está en rebajas? Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir conociendo historias como esta, y nunca olvides, la vida aún tiene capítulos hermosos esperándote. Entonces no te imaginas lo que pasó cuando una madre escuchó de su propia hija que sus suegros eran su verdadera familia, y que ella, su madre, ya no contaba. No gritó, no discutió, pero lo que hizo después cambió el rumbo de todo. Te dejaré este video en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi hija gritó, mis suegros son mi familia, tú no, sonreí. Y la saqué de mi testamento millonario porque el final es algo que no podrás olvidar. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender. Secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.